Ya, entonces desde 1960 se observa una preocupante elevación de la tasa de cesáreas. Este incremento se asocia, entre otras, pero de forma preferente a una de las indicaciones expuestas a continuación. Entonces, bueno, en esta pregunta nos están hablando de cuáles son cuál es, por decirlo así, la indicación más frecuente de cesárea en la actualidad. La indicación más frecuente de cesárea, las tres indicaciones más frecuentes de cesárea son la cesárea previa, la desproporción cefalopélvica y el sufrimiento fetal, que es un término que está actualmente en discusión, ¿no? Pero esas serían las tres principales. En este caso, la cesárea anterior, ¿no? La cesárea iterativa. Ahora, la pregunta 4. Entre las referidas a continuación, la causa más frecuente de producción de hiperdinamia uterina secundaria durante el parto, ¿no? O sea, significa que hiperdinamia uterina secundaria significa que el trabajo de parto inició normal y en algún momento, por alguna alteración, empezó a hacer hiperdinamia, ¿no? No es una hiperdinamia de inicio, ¿no? De frente la labor de parto no fue hiperdinámica, sino en algún momento del transcurso de la labor de parto se hizo secundaria. Esto entonces generalmente les mencioné es debido a algún obstáculo, ¿no? O sea, generalmente el útero ante la presencia de un obstáculo va a presentar hiperdinamia, que finalmente si este obstáculo no se resuelve va a terminar en una hipodinamia, ¿no? Secundariamente. Entonces, en este caso la respuesta es un obstáculo mecánico, ¿no? Cualquiera, sea por posición, sea por lo que sea por pelvis, sea por algún tumor de parte blanda, independientemente de eso, está esta respuesta. Ahora, una paciente según digesta con antecedente de parto vaginal anterior ingresa en 34 semanas, ¿no? Entonces siempre en las preguntas, las preguntas en relación a la labor de parto, tienen que valorar la edad gestacional. En este caso es una gestante pretérmino, ¿no? 34 semanas, con parto en curso. Mediante tacto vaginal se diagnostica que está en 6 de dilatación, está de nalgas puras, en variedad sacroiliaca izquierda anterior y en el segundo plano de Hodge, ¿no? Como le digo, la mayoría de preguntas se refieren a los planos de Hodge. Ecográficamente se estima que el feto está entre 2.100 y 2.300. Señale la conducta obstétrica correcta. ¿Recuerdan la diapositiva que les mencioné, entre cuáles no se... bajo qué situaciones en una presentación de nalgas no se debe dar chance vaginal? Una de esas condiciones es cuando el feto es pretérmino, ¿no? Si el feto es pretérmino, no se debe dar chance vaginal. Entonces, en este caso, la respuesta es terminar el parto mediante cesárea, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿por qué? Por la prematuridad, ¿no? Independientemente, porque si es de nalgas puras, podría tener condiciones, pero es un feto pretérmino. Ahora, las maniobras de Goods, McRoberts y Savanelli se han ideado para actuar en los casos de... Eso ya creo que ¿no? Distocia de hombros. No, es una pregunta, bueno, un poco más sencilla. Acá nos ponen pues la McRoberts de primer nivel, Good de segundo nivel, Savanelli de tercer nivel para distocia de hombros. La respuesta es la C. Ahora, primigesta de 22 años con trabajo de parto establecido de 8 horas de evolución. Las condiciones obstétricas en este momento son dilatación completa, cefálico en segundo plano de Hodge y presentación occipito púbica. ¿Qué significa occipito púbica? Que está en occipito anterior. Hay que finalizar el parto de forma urgente por sufrimiento fetal agudo. La forma de hacerlo que está indicada es... Esta pregunta sí es un poco más bonita para analizarla. Bueno, acá ya está marcada la respuesta, pero lo importante es la explicación. ¿Por qué? ¿No? Porque hay que tener en cuenta, tú podrías decir está en dilatación completa, ¿no? En todo caso. Ahora, de las alternativas, la maniobra de Christeller está proscrita, ¿no? La presión externa del cuerpo del útero, del fondo uterino está proscrita. La maniobra de Alfeld es una maniobra que es, más que una maniobra, es un signo que se encuentra en el alumbramiento, ¿no? Ahora, el por qué no utilizar un parto instrumentado, que se refiere forceps y vacuum, aunque por descarte esto también podría sacar que es cesárea, ¿no? Pero ¿por qué no se utiliza un parto instrumentado en este caso? Que justamente el parto instrumentado se utiliza para cortar el expulsivo. Hay que darse cuenta que la paciente acá está en expulsivo, ¿no? Si está en dilatación completa significa que está en el periodo expulsivo, en la segunda etapa de la labor del trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué no utilizar el forceps y el vacuum? si esta es la indicación, ¿no? La indicación más precisa para el parto instrumentado es el sufrimiento fetal en expulsivo, porque
si está en un plano de presentación muy alto, está en un plano en segundo plano de Hodge. El segundo plano de Hodge, como lo mencionamos, pasa por debajo del reborde púbico y va hacia la unión entre la primera y la segunda vértebra sacra, ¿no? En términos sencillos, para que ustedes lo puedan recordar, para que tú puedas realizar un parto instrumentado, por lo menos la presentación debe haber alcanzado las espinas ciáticas. Si es que está más arriba de las espinas ciáticas, está contraindicado el uso de parto instrumentado. Entonces, como acá ni siquiera ha llegado a las espinas ciáticas, la indicación es cesárea, ¿ya? Esa es la explicación de esta pregunta. A ver, igual creo que ya las han puesto marcadas todas, igual, pero bueno. Todas las siguientes son indicaciones para la realización de una cesárea, excepto. Entonces, acá, analizando las alternativas, se refiere a miomectomía previa, cualquier cirugía previa que abarque la parte del cuerpo uterino y que llegue hasta la cavidad uterina es contraindicación para un parto normal, ¿no? Miomectomías, cuando se ha realizado alguna cirugía por ectópico cornual, por ejemplo, también es contraindicación. Entonces, en este caso, miomectomía previa es indicación necesaria. Obviamente, si en una labor de parto tú aplicas un forceps y este falla, tienes que ir a cesárea. Sufrimiento fetal agudo también, prolapso de cordón. Bueno, excepto el cerclaje cervical. No, el cerclaje cervical no tiene nada que ver no es indicación de cesárea. Entonces, cesárea anterior, para que tú puedas dar chance vaginal a una paciente con cesárea anterior, tienes que cumplir varios criterios, ¿no? Los criterios en cuanto al tiempo, por ejemplo, si mencionas el Williams, dice 18 meses, ¿no? Debe haber pasado entre la cesárea y el parto, en la fecha del parto en el siguiente embarazo, debe haber pasado por lo menos 18 meses, o sea, 1 año y medio. En la mayoría de hospitales acá en Lima, 2 años, ¿no? Consideran 2 años. Otra de las indicaciones es que la cesárea haya sido una cesárea segmentaria, ¿no? No puedes dar chance vaginal a una paciente con una cesárea corporal, por ejemplo, ¿no? Generalmente tiene que ser una cesárea segmentaria. Otra de los casos, en cuanto a lo que refiere al feto, generalmente se habla de un feto promedio. Obviamente que no sea macrosómico, ¿no? Que no sea un feto macrosómico. Otra de las indicaciones es que no se repita la causa que originó la primera cesárea. Por ejemplo, si una paciente tiene pelvis estrecha y tú le das y ya obviamente ha tenido una cesárea, en la segunda obviamente va a ser cesárea, ¿no? Dependiendo, que no se repita la causa, que la paciente no haya tenido antecedentes de endometritis o de infección de herida durante la cesárea previa, ¿no? Si sucede eso, ya no se debe indicar una. ¿Por qué? Porque generalmente se asume que no ha habido una cicatrización correcta de esa cicatriz uterina de la cesárea anterior. Entonces, esos son generalmente obviamente pues que la paciente tenga pelvis ginecoide y que el feto esté en presentación cefálica, ¿no? En una cesárea anterior, las condiciones obstétricas deben ser las óptimas para realizar la labor de parto, ¿no? Entonces, hay varias condiciones para darle chance vaginal a una paciente con cesárea previa. Ahora, vamos a hablar un poco de la hemorragia posparto, ¿no? La hemorragia posparto, esta diapositiva define al sangrado mayor de 500 mililitros a partir del tracto genital inmediatamente después del parto. Otra definición es, digamos, un poco más objetiva, es modificación del 10% en el hematocrito o la necesidad de transfusión de eritrocitos, ¿no? Esas son las 3 definiciones que se utilizan para la hemorragia posparto. La más conocida es la de arriba, pero quizás es un poco más, digamos, más difícil de valorar, ¿no? Bien difícil valorar si la paciente ha sangrado o no 500 mililitros durante el parto, ¿no? Ahora, entonces la clasificación, la hemorragia temprana es aquella hemorragia posparto temprana, aquella que se produce antes de las 24 horas, y la tardía, la que se produce pasadas las 24 horas. Bueno, hablamos de la tardía para después hablar exactamente de la temprana. La tardía puede ser por retención de restos placentarios, endometritis, subinvolución uterina, por pólipo placentario, ¿no? Ahora, en cuanto a la hemorragia temprana, que es la más importante, que es la que ocasiona, acuérdense que en el Perú la primera causa de muerte materna es la hemorragia, ¿no? La hemorragia posparto. Entonces, para hacer en forma resumida cuáles son las causas de la hemorragia posparto, vamos a hablar de las 4 T's, ¿no? Primero, el tono. El segunda T, trauma. La tercera T, tejido. Y la cuarta, trombina. Esa es una forma de una mnemotecnia para que se puedan acordar las causas de hemorragia posparto.
tono obviamente es la principal causa, nos referimos a la atonía uterina. La atonía uterina pues tiene varios factores de riesgo, en todo caso etiología, ¿no? La etiología puede ser por sobredistensión uterina, por agotamiento del músculo uterino, por infección, por anomalía uterina por la utilización de fármacos uteroinhibidores, ¿no? Entonces ahí tenemos pues gestación múltiple, macrosomía, polidrácnios, hidrocefalia, RPM, fiebre, miomas, placenta previa. Todas esas son situaciones que pueden condicionar a la presencia de una atonía uterina, que es la principal causante de hemorragia postparto temprana. La segunda T corresponde al trauma, ¿no? Cualquier laceración a nivel del canal de parto, desde la zona perineal hasta la zona profunda, ¿no? Se puede producir una rotura uterina, inversión uterina, una laceración del cuello, ¿no? Se puede abrir la cicatriz de una cesárea previa, pues en una paciente cesárea anterior, y le ha dado chance vaginal, se puede ocasionar una dehiscencia de la cicatriz. Entonces, eso es en cuanto al trauma, ¿no? Ahora, en cuanto al tejido, se refiere fundamentalmente a la retención de restos de placenta o de membrana. Generalmente puede estar secundaria a cirugía uterina previa o anomalías placentarias. Por ejemplo, una placenta subcenturiata, la placenta subcenturiata se refiere a los cotiledones accesorios que puede tener la placenta, ¿no? O sea, lóbulos accesorios a la torta placentaria. Un cotiledón accesorio, como está mencionando acá. Ahora, en cuanto a la última T, que es la de la trombina, que son alteraciones de la coagulación, ¿no? Aquí tenemos las hemofilias y el von Willebrand, la hipofibrinogenemia. En el caso, por ejemplo, de trastornos propios del embarazo durante un HELP o un hígado graso del embarazo que curse con CID, o por ejemplo en la placenta, en un desprendimiento prematuro de placenta también que puede cursar con CID, pueden ocasionar trastornos de la coagulación. Entonces son las 4T, ¿no? Creo que está bastante práctico para que lo aprendan. Ahora hablamos de la fiebre puerperal, que por definición es la presencia de fiebre tomada en dos momentos diferentes, con 6 horas de diferencia, a partir de las 24 horas hasta los 10 días, ¿no? Esa es la fiebre puerperal. Para que se considere una fiebre dentro de las 24 horas como anormal, debe ser por encima de 38,5. Ahora, estas son las causas en orden de frecuencia, ¿no? La principal es la endometritis puerperal, infección del sitio operatorio, que también puede ser infección de la episiotomía, mastitis puerperal, pielonefritis y tromboflebitis séptica. Otras causas puede ser fiebre por medicamentos, ¿no? Reactivación de enfermedad de colagenopatías. Ahora, en cuanto a la endometritis puerperal, la definición es una infección postparto del endometrio o de la decidua. La frecuencia es más frecuente en los partos por cesárea, ¿ya? La endometritis es más frecuente en los partos por cesárea, 3 veces más frecuente, como vemos acá. Ahora, la etiología de la endometritis puerperal es polimicrobiana, ¿no? Pero de todos, el que más sobresale o el más abundante de todos los gérmenes es el estreptococo del grupo B, ¿ya? El estreptococo del grupo B es el germen más frecuente en la endometritis puerperal. Entonces, la clasificación es de acuerdo al grado de afectación, ¿no? Puede haber endometritis, que solo se circunscribe al endometrio, se afecta al miometrio, endomiometritis, se afecta a los parametrios, y se afecta ya por fuera del tracto genital, pelviperitonitis, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, el principal es la cesárea, el trabajo parto prolongado, los múltiples tactos vaginales, se considera por encima de 4 tactos vaginales durante la labor de parto, el RPM, coriamnionitis, cualquier instrumentación intrauterina, ¿no? La anemia materna es un factor importante para el desarrollo de la endometritis puerperal. Entonces, bueno, esto es como le decía, ¿no? Cómo va la afectación secuencial, digamos, de una endometritis. Puede llegar a una pelviperitonitis. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente de una endometritis es clínico, ¿no? El principal signo es la fiebre, ¿no? Para que haya endometritis tiene que haber fiebre puerperal.
Otro de los signos importantes es la sensibilidad uterina, a la palpación pélvica o transvaginal, loquios malolientes, subinvolución uterina y cuando se presentan taquicardia, más de 100 por minuto. Entonces, ¿no? Bastan 3 criterios y es una endometritis. Hospitalizar o sea, fiebre más 2 criterios. En cuanto al manejo, bueno, fundamentalmente es un manejo antibiótico, ¿no? Se pueden utilizar, los antibióticos que se utilizan son endovenosos, clindamicina, gentamicina. Basta con tener a la paciente 2 días sin fiebre y se puede suspender los antibióticos, ¿ya? No es necesario dar una cobertura prolongada. 2 días sin fiebre y se suspenden los antibióticos en la endometritis. Entonces, vamos con las preguntas. Tenemos acá una paciente sometida a cesárea por inducción fallida tras amniorexis prematura, presenta en su tercer día de puerperio malestar general, fiebre, loquios fétidos, úteros involucionados, doloroso la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces creo que acá la respuesta está bastante obvia. Tenemos una paciente con factor de riesgo, ha sido sometida a cesárea, ha estado con rotura de membranas, ¿no? Está dentro del periodo que se considera fiebre puerperal, tiene fiebre, tiene loquios malolientes, útero involucionado. Creo que la respuesta es obvia, es una endometritis puerperal, ¿no? Primigesta que durante el final del periodo expulsivo presenta un sangrado de sangre roja muy escasa que se hace francamente hemorrágico inmediatamente después del pulsarse el feto. La placenta es alumbrada 10 minutos después, el útero se contrae correctamente, la hemorragia por vía vaginal continúa. De los siguientes diagnósticos, el más probable es. Entonces acá igual vamos a las 4 T's, ¿no? En orden de frecuencia. Lo más frecuente que hubiera pasado es una alteración en relación al tono, pero acá ya nos dicen en la pregunta que el útero está contraído, entonces no es tono. La siguiente T que sigue es el trauma, ¿no? Entonces, ¿podría ser un trauma? Podría ser un trauma. La siguiente T es el tejido, ¿no? ¿Podría haberse retenido tejido? Sí, pero acá hay un detalle muy importante, que el sangrado no es después de la expulsión de la placenta, es incluso durante la labor de parto. Miren, dice que durante el periodo expulsivo, o sea, en el segundo periodo de la labor de parto, presenta sangrado desde el expulsivo, ¿no? O sea, cuando el cuello se ha dilatado totalmente, ahí es que ha empezado a sangrar. Entonces, este detalle nos orienta más a que a este origen del sangrado sea por un trauma, ¿no? ¿Trauma de dónde podría ser? Dentro de todas. Vamos descartando. Atonía uterina, no. Retención de un cotiledón placentario, no, porque vemos que el sangrado está desde antes, ¿no? Desgarro del cuello uterino puede ser. Coagulopatía podría ser, ¿no? También como otra posibilidad. Rotura uterina, definitivamente no. Ahora, entonces, desgarro o coagulopatía, pero acá te están pidiendo el más probable, ¿no? Dentro de todos, el más probable es el trauma, ¿no? Entonces, acá es desgarro de cuello uterino. Acuérdense que generalmente en las preguntas para la residencia, siempre la mayoría vienen con algún tipo de truco, por decirlo así, ¿no? Parecen fáciles y obvias, pero tienen un truco ahí que hace eso dificultad. Acuérdense que el que ingresa no es el que más sabe, sino que el que menos se equivoca. Ahora, mujer de 27 años que acaba de tener un parto eutóxico. El alumbramiento placentario se produce tras 30 minutos desde el parto con cierta dificultad, pero con la placenta aparentemente íntegra. Al cabo de 2 horas avisan por sangrado mayor de lo esperado. En estos casos, se realiza una exploración bajo narcosis con legrado y se extrae material placentario normal. O sea, se ha extraído placenta. Probablemente se trataba de... Entonces, acá tenemos una paciente que ha tenido el alumbramiento y posterior a que el alumbramiento de una placenta completa aparentemente, pero después se ha extraído más restos. Entonces, ¿qué puede haber pasado en este caso? Ahora, vamos de abajo para arriba. Vasa previa, no tiene nada que ver acá, ¿no? No va al caso. No, porque vasa previa es un diagnóstico de una hemorragia en el segundo trimestre, ¿no? No es una hemorragia, no es causa de hemorragia posparto. Inserción velamentosa del cordón, no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí, en todo caso, se hubiera roto el cordón si es que hubiera pasado eso. Placenta subcenturiata, recuerdan que les mencioné cuando tiene lóbulos accesorios, ¿no?
Lóbulos accesorios. Inserción marginal de la placenta no tiene nada que ver, ¿no? Porque aparentemente la placenta salió íntegra. Placenta membranosa este es un término bastante ambiguo. En realidad no existe una placenta membranosa. Entonces acá la que podría ser es la placenta subcenturiata, ¿no? Han sacado la placenta y después han sacado otro pedazo más de placenta. Entonces una placenta subcenturiata. Ahora dicen la lactancia interviene en las siguientes hormonas, ¿no? Bueno, creo que esta también la podemos sacar hasta por descartes, ¿no? Entonces la respuesta acá es la vasopresina. No hay mucho que decir. Ahora, solo una de las manifestaciones clínicas del puerperio que se exponen a continuación es cierta. Acuérdense, durante el embarazo la leucocitosis fisiológica puede llegar hasta 15.000, 16.000, pero durante el puerperio esta leucocitosis aumenta, ¿ya? Entonces, ¿qué se considera normal? De abajo para arriba. ¿Los entuertos son menos dolorosos cuanto mayor es la paridad de la paridad de la puérpera? No, más bien es al revés. Las multíparas tienen entuertos más dolorosos. La episiotomía no suele cicatrizar antes de los 40 primeros días posparto. Falso. Generalmente la episiotomía generalmente entre los 10 y 14 días se cicatriza. Tamaño uterino a nivel del ombligo el séptimo día posparto. No, pues generalmente el primer día posparto nomás ya está a nivel del ombligo y a partir de ahí baja 1 centímetro, ¿no? Por día. O sea, el séptimo día ya debería estar por lo menos más abajo de la mitad entre el pubis y el ombligo. Loquios hemáticos que se prolongan hasta los 40 primeros días posparto. No, pues generalmente los loquios hemáticos la primera semana, ¿no? Y leucocitosis de 20.000 posparto, sí. Puede haber leucocitosis hasta 20.000, acuérdense, ¿no? Entre el embarazo hasta 16.000 y posparto hasta 20.000. La respuesta A. Ahora, la pregunta 21. Puérpera con antecedentes de parto vaginal 10 días atrás, que consulta por sangrado vaginal mayor que una menstruación de 3 horas de evolución. No presenta dolor, pero la exploración del útero está subinvolucionado. La hemoglobina es de 8.7. ¿La causa cuál es? Entonces, estamos hablando de qué tipo de hemorragia posparto. ¿Precoz o tardía? Es una hemorragia tardía, ¿no? Porque como vemos ya ha pasado 10 días desde el parto. Pasado las primeras 24 horas ya es una hemorragia tardía. Entonces, viendo las alternativas. Desgarro perineal. Los desgarros perineales son causa de hemorragia posparto temprana. Inversión uterina se vería al momento del parto, ¿no? Alteraciones de la coagulación también es una causa de hemorragia posparto temprana. Atonía uterina también hemorragia temprana. La única que es causa de hemorragia posparto tardía es la retención de restos placentarios. Bueno, hablemos de la ruptura de membranas, ¿no? La ruptura de membranas, para eso hay que hacer una pequeña definición de lo que son, sobre qué es ruptura, del momento de la ruptura. Se habla de ruptura prematura de membranas cuando esta se produce antes del inicio del trabajo de parto, precoz, durante el primer periodo del trabajo de parto, o sea, durante la fase de dilatación. Ruptura tempestiva u oportuna, que se puede dar desde los 8 centímetros o en la dilatación completa en todo caso, y la tardía, en todo caso, durante el expulsivo, ¿no?